el taller de hoy se llama Habilidades cognitivas, autoconocimiento y toma de decisiones. Esta tarde nos vamos a estar acompañando mi persona, Hazel Jiménez Montenegro, y bueno, yo soy estudiante de música de la universidad. Mi nombre es Fabiola Viales, yo soy estudiante de terapia física y un gusto tenerlos el día de hoy por acá. Bueno, mi nombre es Andrés Arias y yo soy estudiante de farmacia. Un gusto tenerlos aquí por acá igualmente. Y mi nombre es Paula Ávila, soy estudiante de psicología y también, como dicen mis compañeros, es un gusto tenerlos el día de hoy. Y bueno, antes de empezar con el taller, vamos a leer algunos lineamientos para poder tener pues un orden durante la sesión. Entonces, bueno, el primero de eso sería informarles que la reunión está siendo grabada y vamos a enviar el link para que ustedes puedan acceder a esto. También les solicitamos que mantengan su micrófono apagado durante el taller y bueno, en caso de tener problemas, favor escribirnos en el chat. También para poder participar, les solicitamos que levanten la mano con la reacción que está por ahí en el Zoom y no se permite lenguaje soez o impropio. Además, y recordarles que este taller es de carácter educativo y no terapéutico. También es súper importante respetar a los participantes y a los expositores. Y bueno, por último, esperemos que disfruten bastante el taller brindado. Y para ir comenzando con el taller, entonces vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Tutoría e Historia para Todos. En esta ocasión analizaremos el término del autoconocimiento. ¿Pero qué es el autoconocimiento? El autoconocimiento implica conocerse y comprenderse a sí mismo, tomar conciencia de las motivaciones, necesidades, pensamientos, emociones, vínculos que se establecen con otros y con el entorno. También el autoconocimiento implica reconocer en uno mismo fortalezas, limitaciones y potencialidades. Adquirir la capacidad de apreciar y agradecer e identificar condiciones internas y externas que promueven el propio bienestar. ¿Cuál es la importancia del autoconocimiento? Al tener conocimiento de cómo son nuestras emociones, pensamientos, deseos, esto va a influir en la manera de interpretar y de actuar en una situación. Esto puede llevar a que tengamos una mejor responsabilidad sobre nuestro mundo interno y hacer los ajustes necesarios para actuar consciente y libremente. Lograr una visión tan tangible y objetiva de uno mismo se puede alcanzar teniendo un sentido de valoración, apreciación y satisfacción personal que fortalece una sana autoestima. Además, el autoconocimiento engloba la conciencia sobre cómo cambiamos, aprendemos o superamos retos, fortaleciendo nuestro sentido de autoeficiencia, perseverancia, resiliencia, que esta última se entiende como la capacidad de sobreponernos a las dificultades. El autoconocimiento requiere que explícitamente se desarrollen procesos de entender, de ser conscientes, de identificar, de almacenar, de recordar y analizar información sobre uno mismo. Todos estos para lograr la autorregulación de nuestra propia conducta. Finalmente, al nosotros identificar nuestros aspectos cognitivos, las emociones y las conductas que nos promueven un estado de bienestar individual y social, y así como identificando aquellos elementos que nos alejan de este bienestar a corto y a mediano plazo, podemos generar un sentido de dirección que nos permite devenir como ciudadanos con positivo. Pero, ¿cómo podemos cultivar ese autoconocimiento? El conocernos a nosotros mismos se requiere que vayamos adquiriendo habilidades que nos permitan explorar conscientemente nuestros propios estados, nuestros propios procesos de pensamiento y de sentimientos, para que posteriormente los podamos regular de una manera responsable, de una forma asertiva a las diversas situaciones que se nos presentan en la vida cotidiana. Finalmente, para tener buen autoconocimiento, necesitamos desarrollar las siguientes habilidades: atención, conciencia de las propias emociones, autoestima, aprecio y gratitud, y finalmente el bienestar.
Todos estos elementos los veremos en videos posteriores. Muchas gracias por ver y escuchar este video hasta el final. Agradecemos que te suscribas y nos vemos en el próximo video. ¿Verdad? ¿Ustedes qué les pareció el videito? Si gustan, pueden levantar la manita o encender el micrófono. Vamos a ver. Por aquí tengo la manita de Marisol Jara. Bueno, buenas tardes. Yo considero que es necesario el autoconocimiento, primero para saber realmente cuáles son las fortalezas que uno tiene, las habilidades, y también cuáles son aquellas limitaciones que uno pudiera tener y dentro de lo posible mejorarlas. Porque muchas veces deseamos aceptación por los demás o deseamos que los demás comprendan ciertas situaciones y los primeros que no queremos conocernos somos nosotros mismos y eso es esencial. Y también para las relaciones interpersonales, tener amistades, tener una pareja, llevarse bien con la familia, esto es muy importante, el autoconocimiento, porque tampoco uno es una caja de sorpresas y esa caja de sorpresas, si bien puede tener cosas muy favorables, pero hay cosas que uno también desearía mejorar y es esencial ese crecimiento permanente del ser humano. Claro, muchísimas gracias. Y sí, súper importante eso que nos mencionaban anteriormente, ¿verdad? Pero como es usual en los talleres, ¿verdad? Vamos a definir, en este caso, 3 conceptos básicos que van a ser habilidades cognitivas, autoconocimiento y toma de decisiones, que van a ser los que nos van a guiar el resto del taller. En ellos vamos a profundizar un poco más adelante, pero para dar un vistazo general, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de habilidades cognitivas, nos referimos a aquellas que nos permiten conocer, pensar, almacenar información, organizarla y transformarla para generar nuevos conocimientos. Entonces podemos hacer operaciones para establecer relaciones, generalizaciones, e incluso tiene que ver con el aprendizaje, ¿verdad? Porque todo este conocimiento que adquirimos mediante las habilidades cognitivas, lo utilizamos mediante ellas mismas después para aferrarnos o lidiar más bien con las nuevas experiencias con las que nos enfrentamos. Tenemos después el autoconocimiento, que, ¿verdad? Como nos decía el video, es saber quién soy, ¿verdad? El conocimiento que tenemos de nosotros mismos, quién soy como persona, qué me gusta, qué no me gusta, esa identificación y evaluación que claramente relaciona después con el autoestima, que es otro concepto que parte de aquí. ¿Qué pasa cuando uno tiene un autoconcepto limitado o algún problema de autoestima, verdad? Es ahí donde nos empezamos a sentir incómodos con nosotros mismos, pretendemos tal vez satisfacer primero las necesidades de los demás en vez de las propias, y un poco uno se vuelve víctima, ¿verdad?, de las circunstancias por una dificultad de expresar los sentimientos que realmente identificamos como propios. Entonces de ahí la importancia, ¿verdad?, de conocernos y después de que la autoestima sea fuerte, ¿verdad?, para poder también de alguna forma lidiar con la vida. Luego tenemos lo que son las tomas de decisiones, ¿sí? Que eso sucede cuando tenemos un conflicto de decisión generado por estrés, ¿verdad? Generado por estrés decimos en el sentido de que, por ejemplo, tenemos 2 opciones y pues hay que elegir una, ¿verdad? Ese es el estrés a que nos referimos. Esto parte de una evaluación en la que yo sé que si yo me quedo sin elegir alguna de esas 2 opciones, no tengo tanto beneficio como si las eligiera. O en su lugar, digamos, cuando nosotros identificamos que de no elegir una, no hay realmente un cambio, entonces no nos vemos obligados a tener que elegir un curso de acción. Y cuando hablamos de tomas de decisiones, podemos referirnos a cosas tan sencillas como quiero helado de vainilla o de chocolate, o ya cuestiones, ¿verdad?, de más peso para lo que sería el futuro a corto plazo, a largo plazo. Por ejemplo, cuando decidimos qué vamos a estudiar o cuando uno lleva mucho tiempo de pareja con alguien y ya decide o quiere pensar en la posibilidad de tal vez irse a vivir con esa persona, ¿verdad? La toma de decisiones es algo que está presente a lo largo de la vida y pues a veces se presentan dificultades por la forma en la que tal vez fuimos criados, en el sentido de que a veces las personas tomaban las decisiones por nosotros o no nos dejaban tomar las decisiones, entonces cuando nosotros ya en lo que es la adolescencia, adultez, empezamos a tener que ver por nosotros mismos, entonces empezamos a tener un poquito de problemas, ¿verdad? Es ahí donde incluso decisiones relativamente sencillas nos empiezan a tomar mucho tiempo. Como les decía, ¿verdad? Vamos a ir profundizando un poquito más
en cada uno. En este caso hay las habilidades cognitivas, que son los que nos van a orientar este taller. Y cuando retomemos también, ¿verdad? Que cuando, como les digo, hablamos de habilidades cognitivas, nos referimos a estos procesos mentales, ¿verdad? Que nos permiten una integración de la información. Pero dentro de esta definición hay varias, ¿verdad? Como son atención, memoria y funciones ejecutivas, entre otras, pero vamos a darle un poquito de énfasis a estas, que integran estos conocimientos, habilidades, destrezas, que nos permiten modificar la forma en que nos comportamos dependiendo de la situación en la que nos enfrentemos, ¿verdad? Cuando hablamos de atención, entonces es esta capacidad de focalizar la conciencia en un estímulo determinado, por ejemplo, que afuera esté lloviendo, entonces, sí, le voy a poner atención a la lluvia porque de repente me gusta el sonido de la lluvia, ¿verdad? Y es esta forma como de filtrar información, ¿verdad? Porque si le pusiéramos atención a toda la vez, básicamente nos sobrecargaríamos. Entonces, por ejemplo, estamos aquí en el taller, entonces estamos poniéndonos atención entre nosotros a los comentarios que hacemos y demás, en vez de estar repartidos, porque es ahí donde, ¿verdad? Después tenemos problemas en recordar las cosas, que ahí es donde viene la memoria, ¿verdad? Esa estabilidad de registro, almacenamiento y evocación de información que aprendimos previamente. Todo el tema de cuando estoy estudiando, después llego al examen, me puedo acordar, no me puedo acordar. Si le estoy contando algo que vivía alguien anteriormente, todo esto son procesos de memoria, ¿verdad? Hay memoria más inmediata, a largo plazo y demás, pero están incluidas, ¿verdad? Dentro de lo que son las habilidades cognitivas. Y finalmente tenemos lo que son las llamadas funciones ejecutivas. ¿Qué será eso, verdad? Que son todos esos procesos relacionados con el planeamiento, organización y regulación de conductas, ¿verdad? Justamente dentro de las funciones ejecutivas está lo que es la resolución de problemas, la toma de decisiones y todo esto que nos ayuda a resolver problemas en el día a día, ¿verdad? Entonces estas tres vendrían a ser como las principales en este momento, pero también hay otras como la percepción, ¿verdad? Que tienen que ver con lo que vemos, con lo que sentimos con el tacto y demás, y todas son parte de estas habilidades. Si quieres me pasas la diapositiva, Fabi, por favor. Y podemos hablar también, ¿verdad?, de cómo se desarrollan estas habilidades, porque de repente aquello suena como muy complejo, ¿verdad? Al menos a mí de primera entrada a veces me suena así como muy complejo. Pero realmente esto se desarrolla a lo largo de la vida, desde que estamos pequeñitos, y se puede seguir desarrollando conforme vamos creciendo, ¿verdad? Adolescencia, adultez, adultez mayor. El juego es una de las principales herramientas, que puede ser el juego imaginativo, que es el que no tiene reglas, ¿verdad? Como cuando uno pone un montón de chiquitos ahí, ellos inventan el juego y uno a veces no sabe ni qué está pasando y lo invitan a jugar y uno se adapta. Ese juego imaginativo es ideal, ¿verdad?, para el desarrollo de habilidades cognitivas en el sentido de que estimula lo que es el lenguaje y también la socialización. Luego tenemos el juego con reglas, ¿verdad?, el juego estructurado, que sí promueve todo este tema de planeación, de resolución de problemas, el control de inhibiciones, que cuando hablamos de juego estructurado, podemos hablar de brincar suiza, de jugar escondidas, juegos de mesa, lotería, memoria, ¿verdad? Que lo ponen a uno a jugar memoria. Incluso tareas de destreza ya como más tipo sudokus o los laberintos esos que venían en el periódico. Pero todo el tema del juego está muy relacionado con esto a lo largo de la vida, como les digo, no solo cuando estamos trabajando con niños o solo cuando somos niños. Luego tenemos las actividades artísticas en general, que el dibujo y la pintura ponen en práctica lo que es atención, el control, ¿verdad?, de visoespacial, también la motora fina y demás. El cantar, que desarrolla la memoria, y está aquí también, como hemos hablado en otros talleres, lo que es el tocar un instrumento, que se dice que es una de las actividades de desarrollo cognitivo más completas, porque engloba todas estas habilidades, ¿verdad? No solo una, sino que son varias a la vez. Luego tenemos también lo que es el ejercicio físico, que entonces nos favorece los procesos de atención y memoria porque está mejorando lo que es la oxigenación cerebral, ¿verdad? De ahí entonces son algunos ejemplos, pero también hay otras maneras de desarrollar estas habilidades, ¿verdad? Que hablábamos en el taller presencial, como tejer, incluso cuando estamos, los ejercicios de gimnasia mental, ¿verdad? Que es como tratar de mover las manos, no en espejo, que es lo natural, y todo este tipo de cosas nos ayudan mucho, ¿verdad? Entonces, en síntesis, ¿cuál es la importancia, verdad, de todo esto en sí de las habilidades cognitivas? El hecho de que estamos propiciando, ¿verdad?, esos procesos de memoria, de atención, de resolución de problemas, de planeamiento, que son necesarios para la vida diaria, no solo cuando estamos haciendo exámenes o lo que sea, ¿verdad? Que a veces se le da un poquito de énfasis a las habilidades cognitivas en este sentido, pero no son solo utilizadas para eso. También el hecho de que
cuando, ¿verdad?, seguimos avanzando en los periodos, en las etapas de la vida, podemos seguir entrenando estas habilidades, no es que se quedan ahí estancadas. De ahí la importancia, ¿verdad?, de que si nosotros de repente nos gusta el ejercicio, sigamos haciendo ejercicio, nos gusta resolver crucigramas, hagamos crucigramas y todas estas cosas, porque una ventaja de todas estas habilidades es que se pueden desarrollar mediante hobbies o juegos, como les decía, ¿verdad? Y nos permiten que ese cerebro, ¿verdad?, no se nos vaya quedando como muy estancado o se nos vaya como herrumbrando de repente, ¿verdad? Entonces esta es la importancia, ¿verdad?, que son vitales para hacer frente a la vida en general. Y bueno, ahorita vamos a hablar del autoconocimiento y ya los videitos pasados y la definición que Paula nos dio nos da como una pista sobre eso. Entonces a mí me gustaría preguntarles a ustedes, después de haber escuchado todo esto que hemos mencionado, para ustedes, ¿qué es el autoconocimiento? Tal vez aquí, que la veo por aquí, a doña María de los Campos. Bueno, sí, para mí el autoconocimiento es pues el conocerse uno mismo, saber qué habilidades tiene, qué debilidades tiene, y pues como se decía, la importancia de esto es poder uno manejar o procurar potencializar lo positivo y lo que no es positivo, procurar cambiarlo o corregirlo. En sí, en resumen, poder uno, con la información que tiene sobre uno mismo, procurar lograr tener una mejor situación de cada una de nuestros componentes. Y qué completa esa definición que nos da, ¿verdad? Muchísimas gracias. Comentaban por aquí, el autoconocimiento, pues es todas estas habilidades que tiene una persona para autoconocerse, como lo escuchábamos anteriormente en los videos y lo que nos comentaba doña Marielos, y pues descubrir los puntos fuertes, las cualidades, los defectos y las características propias que cada uno tiene. Por ahí hablamos un poquito sobre, ¿verdad?, esto de saber si yo soy bueno hablando en público, si yo más bien soy bueno escribiendo, o si soy bueno para socializar, o más bien soy bueno para hacer las cosas más solito. Y también es súper importante esto de autoconocerse porque nos enfrentamos a muchas situaciones en las cuales es importante saber cómo uno se va a sentir sobre esto, ¿verdad? Saber si a uno lo van a enojar ciertas situaciones o dependiendo de pues, las cualidades que uno tenga, si ciertas actividades, ciertos procesos le van a hacer bien o le van a hacer mal, ¿verdad? Es súper importante. Entonces, bueno, ahorita que estamos hablando sobre los beneficios de autoconocerse, a mí me gustaría preguntarles de nuevo a ustedes por qué consideran que es bueno este proceso de autoconocimiento. Tal vez le voy a preguntar por aquí a don Manuel y a doña Tina, que los veo también por ahí. Bueno, yo considero que es como se dice casi muy regularmente, debemos aceptar la forma en que somos, pero siempre tratar de corregir nuestras acciones y pensamientos para poder tener mejor armonía y relación. Y si nosotros nos autoconocemos, tratamos de compartir con los demás una armonía total. Uh-huh. Exactamente, sí. En realidad se dice mucho que si uno está bien con uno mismo y uno se conoce, uno también va a estar bien con los demás, ¿verdad? Entonces, pues eso es súper importante. Muchísimas gracias, doña Tina. Y por aquí tenemos la manita de doña Lilian Brown. Entonces, si gusta, puede encender el microfonito y comentar. Sí, hola, buenas tardes. Interesante charla. Yo pienso que no todos tenemos un autoconocimiento de cada uno de sí mismo. Es muy difícil porque a veces la autoestima está muy por debajo. O sea, hay gente que no está empoderada, no tiene autoestima, entonces ese autoconocimiento no llega a ser. Faltaría mucha información para, ¿verdad?, que la gente en general no sabe. Es decir,
para tener un autoconocimiento que es importante porque usted puede decir sí o puede decir no y sin ningún problema. Es decir, aprender a poner límites, por ejemplo, eso es un punto importante que no toda la gente lo hace. Entonces, este autoconocimiento, pienso que no todas las personas tenemos un autoconocimiento de sí mismas, ¿verdad? Entonces, eso es un poco problemático porque en el día tras día, y la gente no, pues no, si no lo sabe, no lo puede aplicar. Y también entraríamos aquí en la codependencia, ¿verdad? Sí, la codependencia sabemos que es una enfermedad y que muchas estamos metidos en eso o cuesta salir de eso. Y es uno de los puntos que si no se tiene ese empoderamiento, como digo, pues cae en eso. Gracias. Sí, súper importante eso que nos comenta doña Lilia, ¿verdad? Muchas personas pues todavía no se conocen, porque realmente es un proceso que no nos enseñan, ¿verdad? Siempre nos enseñan matemáticas, español, ciencias, pero realmente nunca nos enseñan a que también es importante conocerse a uno mismo, ¿verdad? Y es, bueno, gracias a eso nosotros también hablamos un poquito sobre estos temas porque realmente es tener estos procesos de autoconocimiento y ahorita vamos a hablar un poquito más sobre cómo poder hacerlo, porque sí, la mayoría de las personas viven en un automático donde tratan de cumplir las expectativas de la sociedad, entonces es eso que uno hace lo que los demás quieren, pero también llega un punto donde no existe una satisfacción con uno mismo y es por eso, ¿verdad? Porque no sabemos qué es lo que nosotros queremos, no nos autoconocemos, como mencionamos anteriormente, y pues esto lleva a muchas cosas, ¿verdad? Muchos problemas y demás. Y bueno, yo les traje un videíto, y sí, bueno, aquí nos comenta doña Marisol que sí, uno nunca termina de conocerse. Eso es algo que también yo les quería comentar. Uno siempre está en constante crecimiento y en constante cambio. Entonces eso también es como súper importante cada cierto tiempo estar como haciéndose ciertas preguntas, ¿verdad? Como, bueno, ¿quién soy? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles no son mis habilidades? Y qué es lo que yo quiero hacer con mi vida o demás, porque realmente uno con el paso del tiempo cambia de opinión y también crece como persona, ¿verdad? Si tal vez yo en algún momento no, qué sé yo, un ejemplo, no era buena para hablar en público y luego ciertas situaciones me llevaron a poder desarrollarlo y esto se convierte en una habilidad mía a lo largo del tiempo, entonces ya ahí es donde uno empieza como a autocorregir todas esas cosas que uno pensaba de uno y vuelve a autoconocerse. Entonces sí, estarse conociendo uno mismo pues es un proceso de toda la vida. Y bueno, vamos a hablar un poco, bueno, en este video se va a hablar un poquito sobre igual el concepto del autoconocimiento y la importancia. Entonces vamos a ver. Hola, hoy vamos a hablar sobre el autoconocimiento y la importancia de la misma. Una de las tareas más maravillosas y a veces más complicadas que podemos tener es adentrarnos en el autoconocimiento. Y es que conocerse a uno mismo es la base para ser felices. El autoconocimiento es esencial para desarrollarnos personalmente y alcanzar nuestras metas personales. ¿Y qué es el autoconocimiento? Se refiere al conocimiento y a la comprensión de nuestros propios estados mentales. Conocerse a uno mismo implica viajar hacia lo más profundo de nuestro ser y ser conscientes de cada uno de nuestros estados internos. Es decir, tener claro quiénes somos, qué nos motiva, cuáles son nuestros deseos, expectativas, nuestra ideología, qué es lo que nos apasiona y todo lo que ocurre en nuestro mundo interno momento a momento. ¿Y por qué es importante conocerse a uno mismo? Cuando nos conocemos a nosotros mismos, estamos al tanto de todo lo que está ocurriendo en nuestro mundo interior, incluso de aspectos de los que muchas veces no somos conscientes. Conocernos a nosotros mismos nos ayuda a comprendernos mejor y cuando eso sucede somos capaces de tener una vida con sentido. Y tener una vida con sentido implica actuar en coherencia con lo que realmente deseamos y sentimos. Por lo tanto, una persona que se conoce bien a sí misma sabe hacia dónde se dirige y estará encaminada hacia ello.
El que podamos acceder a nuestro propio mundo interior e indagar en él, sin duda nos aporta una serie de beneficios que son esenciales para nuestro propio crecimiento personal. Y estos beneficios son tomar decisiones. Al conocer mejor nuestros estados internos, podemos tomar con seguridad las decisiones más importantes en nuestra vida. Inteligencia emocional. Cuando nos conocemos a nosotros mismos, aumenta nuestra inteligencia emocional, por lo que seremos capaces de regular de manera adecuada nuestras propias emociones. Establecer metas personales. Somos totalmente conscientes de nuestras propias capacidades y limitaciones. Autoestima. Aumenta nuestra autoestima y seguridad en nosotros mismos. Cuando eso sucede, somos capaces de tener una vida con sentido. Y tener una vida con sentido implica actuar en coherencia con lo que realmente deseamos y sentimos. Por lo tanto, una persona que se conoce bien a sí misma sabe hacia dónde se dirige y estará encaminada hacia ello. El que podamos acceder a nuestro propio mundo interior e indagar en él, sin duda nos aporta una serie de beneficios que son esenciales para nuestro propio crecimiento personal. Y estos beneficios son tomar decisiones. Al conocer mejor nuestros estados internos, podemos tomar con seguridad las decisiones más importantes en nuestra vida. Inteligencia emocional. Cuando nos conocemos a nosotros mismos, aumenta nuestra inteligencia emocional, por lo que seremos capaces de regular de manera adecuada nuestras propias emociones. Establecer metas personales. Somos totalmente conscientes de nuestras propias capacidades y limitaciones. Autoestima. Aumenta nuestra autoestima y seguridad en nosotros mismos. Empatía. Podemos aumentar nuestra capacidad para empatizar con los demás, ya que al conocer nuestros propios estados internos, será más fácil para nosotros llegar a conocer el de los demás y por lo tanto comprenderlos mejor. Bienestar emocional. Cuando nos conocemos a nosotros mismos, nuestro bienestar emocional aumenta de manera exponencial, ya que encontramos realmente el sentido de nuestra vida y aprendemos a vivir de acuerdo a él. Muchas gracias. Ok. Y bueno, sí, eso que veníamos hablando, ¿verdad? Durante la sesión, toda la importancia de pues, autoconocerse y demás. Espero les haya gustado el videito y vamos a pasar con el siguiente tema. Bueno, y ahora un poco respondiendo a la pregunta de doña Mayra en el chat de cuáles herramientas existen o cuáles herramientas hay para fortalecer el autoconocimiento. Entonces aquí yo les traía varias. Y bueno, la primera es este ejercicio que se llama ¿Quién soy? Entonces en este ejercicio nos preguntamos en el ahora, en el presente, ¿quién soy? ¿Qué me hace ser quien soy? ¿Cuáles son mis cualidades? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Qué me hace estar aquí en este momento? Entonces, a partir de estas preguntas generadoras, se va creando como este sentido de identidad y de autoestima también que va de la mano. También existe esta herramienta que se llama la línea de vida, que bueno, esta consiste en que se toma una hoja y esta hoja se le hace una línea horizontal y en el sector que queda de abajo, ahí se ponen vivencias o cosas que me hacen pensar de todo lo que yo he vivido en un pasado, que me hace sentir orgulloso, qué sentimientos me evoca el pasado. Y después en el sector de arriba de esta línea, en el sector superior de la hoja, en esta zona se pone todo lo que está relacionado con el futuro que quiero lograr, cuáles son mis metas, mis ambiciones, qué cosas quiero hacer para alcanzar estas propuestas que tengo, para poder así poco a poco irse conociendo a uno mismo. También una herramienta para esto del autoconocimiento es un diario de emociones o también se le dice también journaling, que en este diario uno va escribiendo día a día o tal vez varias veces al día qué cosas uno va sintiendo, ¿verdad? Por ejemplo, en la mañana me sentí feliz porque hice esto y esto, o tal vez a través del día tuve estas emociones y así poco a poco ir conociendo cómo se va sintiendo uno, qué lo va desencadenando, cómo reacciona uno ante ciertas situaciones
y así poder irse poco a poco conociendo uno y cómo uno va reaccionando ante las cosas de la vida. También otra herramienta es el yoga y la meditación, que en uno de los talleres pasados habíamos hablado mucho de esto y cómo va de la mano con la salud mental, porque tanto la meditación como el yoga permiten alcanzar estados de mucha tranquilidad a nivel de la mente y el cuerpo. Entonces, al alcanzar estos estados, uno puede reflexionar mucho sobre dónde me encuentro, quién soy, conocer mis emociones, saber qué tengo por dentro, qué cosas tengo que trabajar, qué cosas estoy súper orgulloso de lo que he hecho, he alcanzado. Y también permite realizar esta actividad física, al menos en el caso del yoga. Entonces se pueden observar muchos beneficios. Bueno, por ejemplo, existen muchos videos en YouTube de meditaciones guiadas o prácticas de mindfulness también que hacen más fácil practicar estas actividades, porque tal vez en un inicio se puede hacer muy confuso o no se esté muy claro cuál es el procedimiento, los pasos a seguir para poder meditar. Entonces en YouTube fácilmente se puede encontrar videos guiados de meditaciones. También existe esta herramienta que se llama la rueda de vida, que, bueno, esta consiste en agarrar un círculo y en este círculo se divide en diferentes como partes de la vida, por así decirlo. Más adelante les voy a mostrar exactamente en qué consiste esta rueda de vida y en cada sector uno puede calificar como del 1 al 7, más o menos, como cómo está ese sector de mi vida, cómo tengo que mejorarlo, si está muy bien, le pongo una calificación muy alta, si tal vez hay cosillas que mejorar, también le pongo una calificación más baja, y así uno se puede ir conociendo en qué cosas tengo que trabajar o qué cosas están muy bien y así uno pueda como establecer prioridades, pero no necesariamente porque tal vez por ejemplo, en mi salud yo tenga un 5 y en mis relaciones con la familia tengo un 7, no necesariamente porque ese 5 en salud quiere decir que me tenga que enfocar en la salud, sino que tal vez yo quiera en ese momento trabajar un poco más en lo que son mis relaciones con los demás, entonces quiero subir ese 6 o 7 de mis relaciones con la familia o los amigos a un 8. No necesariamente el trabajo tiene que ir de acorde con la puntuación. Y también, por último, está esta herramienta que se llama DAFO, que significa debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Entonces, en una hoja igualmente, lo puedo dividir en 4 esta hoja y poner debilidades, puedo poner amenazas, fortalezas y oportunidades. Entonces, en debilidades puede ir de más que todo cosas que tal vez yo tengo por dentro en las que yo necesite trabajar. También de la parte esta de amenazas son más que todo cosas externas a mí de las que yo no tenga control. Por ejemplo, tal vez quiera trabajar en mi salud, que tal vez no esté realizando tanta actividad física, por ejemplo. Entonces, bueno, tal vez esa sea una habilidad como que yo quiero salir a correr, no soy tan bueno corriendo, entonces una habilidad es que no soy tan bueno corriendo. Una amenaza sería, por ejemplo, que yo estoy saliendo todos los días, correr a las 5 de la tarde porque es la hora que me queda bien y que ese día llueva, por ejemplo. Entonces, ya ese día llovió, pero eso está fuera de lo que yo puedo controlar. Entonces, por ejemplo, eso es una amenaza, cosas de las que la persona o yo mismo no pueda controlar y que no me van a afectar como mis valores o mi integridad como persona. Después, lo que son fortalezas, como la misma palabra lo dice, son cosas de las que estoy orgulloso, de cosas que me hacen ser quien soy, que me hacen salir adelante. Y oportunidades son aquellas cosas, situaciones o que yo pueda tomar para alcanzar mis metas, ser una mejor persona, alcanzar esas ambiciones o esos sueños que me motivan a seguir adelante. Entonces, las siguientes imágenes que les voy a mostrar es lo de la rueda de vida que les venía comentando. Entonces, aquí en la rueda de vida
podemos ver cómo este círculo está dividido en varios, como secciones o sectores de la vida, por así decirlo, lo que involucran el autoconocerse. Entonces, por ejemplo, el crecimiento espiritual, el crecimiento personal, estudios, trabajo, amigos, salud, familia, recreación, contribución, finanzas. Entonces aquí se pueden ver un montón que también uno lo puede personalizar a las prioridades de uno, ¿verdad? No necesariamente siempre tienen que ser estos. Y uno va poniendo puntuaciones del 1 al 10. Entonces, si yo siento que estoy muy bien de salud, entonces pongo, relleno todo el circulito de salud, le pongo un 10. Si tal vez de finanzas o de la parte espiritual no estoy tan bien, entonces voy a poner un 6, un 7, por ejemplo. Y entonces así se va llenando este circulito y puedo ir viendo en qué cosas necesito trabajar un poco más y en qué cosas estoy súper bien. Pero igual como les decía, tal vez los sectores que tengan puntuaciones más bajas no quiere decir que tenga que trabajar en eso inmediatamente, porque tal vez no existe la energía o no es el momento para trabajar en esas cosas y tal vez me pueda enfocar en otro sector que tal vez tenga un 8, un 9, que tal vez yo en ese momento si quiera trabajar un poco más para llevarlo al 10. Y entonces, por ejemplo, en la siguiente imagen, aquí se puede ver un poco mejor cómo quedaría, por ejemplo, un círculo como ya lleno con las puntuaciones para cada, como para cada sector. Y como podemos ver, bueno, las secciones son diferentes porque tal vez la persona que hizo de este círculo estableció esas prioridades para sí mismo, pero claro que uno puede poner otras categorías, otras secciones, ir asignándoles el puntaje para poder así conocerse uno mismo y ver en qué cosas tiene que trabajar o tal vez en qué cosas necesita ayuda para salir adelante y sentirse bien. Y básicamente eso es lo que les traía de herramientas para el autoconocimiento. Después de la importancia que nos comentó tanto Hazel como las herramientas que nos comentaba Andrés, ya con un poco de autoconocimiento podemos pasar al siguiente tema, que sería la toma de decisiones. La toma de decisiones tiene una definición muy simple, bueno, como aquí la tenemos, es un proceso en que las personas deben elegir entre distintas opciones, valga la redundancia de las opciones y de cuántas sean y durante qué épocas de la vida. Como dice la definición, efectivamente, diariamente cada individuo está ante situaciones en las que se debe optar por algo y esa decisión no siempre resulta importante. Y es por eso que trajimos este tema ante ustedes y porque también es muy importante para las habilidades de la vida, porque escoger algo a veces no siempre va a ser de la manera más fácil y sencilla, sino que hay que discernir y tratar de entender qué es lo que ocupamos resolver y cuál es la mejor decisión o opción que tenemos que tomar. En este caso, de aquí su importancia, pues tomar las decisiones es uno de los procesos más importantes de la vida de un ser humano. Nuestra vida entera se va a regir en decisiones y creo que, como decía Paula al inicio, podemos escoger entre si quiero un helado de vainilla o un helado de chocolate, a decidir de si voy a comprar una casa o voy a alquilar, si me voy a mudar con la persona con la que amo o simplemente voy a seguir la vida, si voy a escoger este trabajo o no voy a escoger el trabajo. De hecho, hay un juego de mesa que justamente trata de esto, como de qué decisiones voy a tomar yo en la vida, pero la vida es así y hay que seguir tomando decisiones, no es solo un simple juego. Entonces, ya que es a través de las elecciones que se pueden realizar o que un individuo marca su camino personal y profesional, pero también de manera grupal, porque las decisiones hay muchas veces que van a ser personales y otras que van a terminar siendo grupales. Y de ahí la necesidad vital de dar un paso en una dirección u otra. Para la toma de decisiones, yo les traigo esta imagen que son los principales pasos para la toma de decisiones. Muchas veces estas se van a resumir. Hay personas que las toman en 3, 4 pasos. Sin embargo, el más completo que existe es que ese es el de 7. La fase de toma de decisiones, pues se puede dividir también en 3, o estas 7 se pueden dividir en 3, las cuales está la primera fase, o las primeras fases que más bien se les llama la parte de identificación,
la segunda fase, que es la de desarrollo, y la tercera fase, que es la de selección. Voy a ir explicando cada uno para que las tengan ahí como claritas. La primera, que es identificar la decisión, pues es este primer paso de tomar una decisión. Siempre hay que identificar cuál es la decisión que tenemos que tomar, cuál es el problema que hay que resolver. Hay que tener en cuenta los factores críticos o las estrategias que queremos tomar y qué obstáculos pueden existir para obtener una solución para esta decisión. Simplemente identificar el problema, por así decirlo. La segunda fase sería recopilar la información relevante. Esta vez lo que tenemos que es buscar, recoger toda la información que esté asociada a esta decisión que tenemos que tomar. Por lo tanto, la siguiente va a ser justamente ya cuando tenemos toda esta información recopilada, vamos a identificar cuáles son las alternativas que tenemos. Con esta información ya pertinente a mano, seguros de lo que acabamos de recuperar, las posibles soluciones se muestran ante este problema y por lo general hay más de una opción que se puede considerar. Por lo tanto, en este sector de identificación de las alternativas es justamente donde vamos a empezar a identificar qué caminos puedo empezar a tomar yo. Para el cuarto paso, este ya se llama el desarrollar soluciones alternativas. En este más bien lo que queremos es plantear cuál es el objetivo principal de tomar esta decisión y saber cuál de todas estas alternativas o sus soluciones pueden llegar a conducir ese objetivo que yo tengo y cuáles soluciones tanto creativas como originales que identificamos en las alternativas podemos poner ya a desarrollar y que podemos poner en práctica. No solo decir, sí, tenemos esta opción y tenemos esta opción, sino ya plantear cuál de todas estas opciones es realista con lo que yo puedo hacer con esta decisión. Justamente ya el paso 5 es uno de los más importantes porque es ejecutar la decisión. Esta es, o sea, ya de todos, pues de toda esta recopilación de información, el desarrollo y considera las posibilidades de caminos a seguir, es perfectamente preparado para elegir y empezar a actuar. Después de calificar las opciones, podemos elegir cuál es la mayor, o sea, cuál de todas estas es la posibilidad de alcanzar los objetivos. En algunos casos pueden llegar a combinar varias opciones que hemos establecido arriba, pero en la mayoría habrá una decisión clara a lo que ya vamos a tomar, para luego pasar ya a la acción, al paso número 6, que es ya la acción. Esta es ya tomar la decisión, es actuar sobre ella, es ver, desarrollar un plan que nos lleve a esta decisión que ya dijimos, no, esta es la correcta y este es el camino que voy a tomar. Ya cuando tomamos esa acción, ya es un paso que avanzamos en esa dirección. Todas las demás era una forma de nuestro cerebro de plantear qué era lo que estaba bien y qué caminos se pueden optar. Pero ya para la 6 es un paso que ya hemos dado para que sí llegar a la número 7, que es un paso muy importante y que la mayoría de personas se nos olvida, que es la revisión de la decisión. Este paso es justamente pensar si hice la decisión correcta o más bien ver cuáles son las consecuencias de esta decisión que tomé. Este era el camino que realmente quería, esta decisión que tomé me sirvió o se cambió un poco a lo que yo tenía planteado, y es revisar si volvemos a hacer todo el proceso nuevamente y volver a tomar una nueva decisión para corregir la que acabamos de hacer, o si más bien es validar la decisión que yo acabo de tomar. Entonces, este proceso de decisión se enseñan desde los niños, desde pequeños, y prácticamente nosotros a lo largo de la vida lo hemos hecho involuntario. Entonces, justamente para eso les traigo los 7 pasos para que pensemos o que cuando tengamos que enfrentarnos nuevamente a una decisión que es un poco más difícil, tal vez es pensarla un poquito más y detenernos y recordarnos de estos pasos para así llegar a una mejor decisión. Bueno, y ahora teniendo en mente cómo es todo este proceso de la toma de decisiones, bueno, yo les traigo unas técnicas o también se pueden decir como consejos o tips para lo que es todo este proceso de toma de decisiones. Entonces, en una primera instancia es necesario
informarse, adquirir toda la información posible de esta situación que se está presentando, de la que yo tengo que tomar una decisión. Tal vez hay situaciones que ocupen una toma de decisión que tal vez no necesiten tanta información, otras que sí tengan como más peso y ocupen mucha información y que tal vez ocupen más tiempo para tomar esta decisión, ¿verdad? También es necesario identificar el problema de manera adecuada. Entonces está presentando esta situación y saber identificar qué es lo que está generando este problema, cómo me está afectando a mí, qué implicaciones puede tener este problema, saber si es muy grande, muy pequeño, si requiere mucha atención o si no requiere tanta atención. Y que esto también iría de la mano con lo que es jerarquizar el problema. Entonces, tal vez se me estén presentando varias situaciones y saber poner prioridades de que esta es como la que requiere solución más inmediata, de la que yo puedo ponerle más atención, después puedo seguir con esta y esta que no es tan importante, no requiere tanta atención de momento, la puedo dejar de último y no como preocuparse por todas al mismo tiempo, porque eso también puede llegar a afectar mucho la calidad de vida, la salud mental y el estado de bienestar también, ¿no? Y también estos otros tips que serían como estudiar y comparar las alternativas, entonces tal vez el problema tenga varias soluciones que se me estén ocurriendo y lo mejor sería como estudiar y comparar cada alternativa que se esté presentando, ¿verdad? Tal vez para esta situación sea mejor resolverla de esta manera porque así todas las partes salen más beneficiadas o tal vez la prioridad sea beneficiar a otra persona. Entonces, lo mejor es estudiar y comparar todas las alternativas, todas las soluciones a este problema que se está presentando para así tomar la mejor decisión, ¿verdad? No cabe más recordar, por ejemplo, la importancia que es buscar consejo, preguntarle a los amigos, preguntarle a la familia, preguntar a seres queridos, a personas importantes, tal vez a personas que conocen del tema, expertos o gente conocedora que lo puedan ayudar a uno a tomar una decisión en el tema que fuera, ¿verdad? Porque se pueden presentar muchas situaciones que requieren parar un momento, calmarse, buscar información, buscar alternativas, buscar diferentes formas de solucionar el problema para así poder llegar a encontrarle una solución, ¿verdad? Bueno, por último está lo más importante, tal vez, como es lo de tomar la decisión con calma, porque tal vez una situación tal vez genere muchas emociones, tal vez me hace sentir enojado, tal vez me hace sentir de cierta forma. Bueno, lo mejor en estas situaciones es, por ejemplo, parar un momento, respirar, calmar la mente, calmar todo lo que esté por dentro y después, cuando ya uno esté en un estado más tranquilo, tomar la decisión que beneficie a todos, que lo beneficie a uno, que tal vez sea la situación, la decisión que sea la mejor en ese momento. Entonces, a modo de resumen, yo les traigo la siguiente imagen. Bueno, es como, como una serie de pasos, ¿verdad? Para lo que es la toma de decisiones. Entonces, en una primera instancia hay que definir el problema o la necesidad, qué es lo que me está generando como, este problema, ¿verdad? Definir exactamente qué es lo que está pasando en la situación. También, bueno, después de esto hay que analizar muy bien el problema, saber por qué se está presentando, qué me está generando. Tal vez yo lo pude haber evitado, cómo lo puedo solucionar. Entonces aquí es cuando se evalúan las alternativas de la solución de este problema o de esta situación que se está presentando. Y después puede obtener mucha información, de hablar con otras personas y también comparar las diferentes alternativas que se están presentando, se elige la mejor opción y al elegirla, bueno, yo después de elegirla aplico la decisión que haya tomado para la resolución de este problema o esta situación. Antes de continuar, me parece que Lilian tenía la mano levantada. Bueno, es que me refiero a que, es decir, las técnicas, los pasos, todo para tomar decisiones, sí, se ve bien. Pero yo creo que otra cosa es la realidad. Y la mayoría de las personas, porque me incluyo, he tomado malas decisiones, ¿verdad? Que
Ay, ¿cuáles eran los pasos? Ay, sí, 1, 2, 3. No, o sea, a veces de momento y se necesita una decisión así como ya, y a veces, como digo, se toma mal la decisión. Y llora lágrimas de sangre porque en mi caso lo he hecho así, o sea, me ha tocado eso. ¿Por qué? Porque no lo hice bien, no tomé, no la estudié, fueron decisiones como muy rápidas, porque sí, a veces el proceso de la vida y usted tiene que decidir algo y, ¿verdad? Yo siento que, por ejemplo, también las personas que se suicidan, ¿en qué momento están tomando una decisión para hacerlo? ¿Pidieron consejo? ¿No pidieron consejo? Fue una decisión que ya, yo me voy a suicidar ya, ¿verdad? En fin, yo creo que la realidad es otra, tristemente es otra, pero y de acuerdo con lo que ustedes están presentando, pues sí, hay que tomar su tiempo, hay que tomar su 1, 2, 3, 4, 5 pasos hasta el 7º paso. Hay técnicas para tomar decisiones, pero como vuelvo a decir y lo digo pues por experiencia, no pensamos las decisiones realmente, no estudiamos esa decisión. Y me ha pasado, como digo, y creo que a muchas personas nos pasa, ¿verdad? Que al final, a la pucha, una mala decisión y hacerse responsable, porque ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? Nos ponemos a llorar todo el tiempo. Ay, no. Ay, sí, lo hecho está mal y fue mal y hay que tomar esa responsabilidad. Pero no todos tenemos ese, no sé, tal vez conocimiento ahora que estoy pensando en estos puntos que dieron, etcétera, pero a veces la vida no te da tiempo para eso. Yo pienso Muchísimas que gracias por tu acá, comentario, Lili. yo pienso que acá también tiene que ver el nivel de afectación, porque, por ejemplo, a veces uno tiene que hacer una operación, el doctor le dice, tiene que operarse, y uno va con la meta como decir, voy a salvar un órgano. Ok, sí, en estos casos también en ambos casos el cerebro hace estos pasos. Ya depende de cada persona si se toma su tiempo o no en hacerlos. Efectivamente, el cerebro los va a hacer sí o sí. Puede que se brinque algunos pasos, puede que no. Pero como lo que decía Andrés, cuando las decisiones son muy importantes y tienen un peso en lo que nosotros vamos a hacer, hay que pensarlos con calma. Sé que hay muchas veces en esta vida que va muy rápido y no hay mucho tiempo de pensarlas. Sin embargo, el cerebro de nosotros es muy rápido y muy capaz, y aunque podamos tomarnos 5 minutos y una hojita y pensar esta decisión, cómo me va a afectar, hay que pensarlo y no solo hacerlo de un solo y luego pasar al paso 7 y evaluar cuál es la decisión que ya hicimos. No, sino hay que en algún momento poder sentarnos mínimo 1 minuto, 2 minutos para poder hacer esto, y como vos decís, no llegar a derramar lágrimas de sangre y todo por una decisión que ya hicimos y que vimos que está mal. Y en estos casos, cuando ya la decisión está tomada y ya vimos que nos salió mal, como les decía, es volver a plantearse qué voy a hacer yo con esta situación que me acaba de ocurrir y volver a tomar una decisión. Sin embargo, esta vez mejor no la tomemos apresurada, sino que pensemos qué es lo que vamos a hacer. Adelante, Marisol. Bueno, algo muy importante, es cierto, el ser humano no nace aprendido prácticamente con nada. Hay algunas cosas que vienen, por decirlo así, dentro de la genética, pero la gran mayoría lo vamos aprendiendo en el camino. Si bien el ser humano no dirá, bueno, ante un problema yo tengo que hacer esto y esto y esto y esto, y el punto 5 es esto. Pero muchas veces por no saber este tipo de conocimiento, tal vez nos privamos de tomar una mejor decisión. Y con respecto a lo que decía la compañera anteriormente, sí es cierto, muchas veces hay personas que toman la decisión de atentar contra su vida o incluso concluir el acto, pero no precisamente porque tomaron una decisión de una forma analizada. Muchas veces no tenían con quién compartir esa angustia o esa necesidad de sacar aquello que estaba molestando, como una piedrita cuando uno tiene algo en el zapato.
Y voy a dar un ejemplo de mi diario vivir a nivel laboral. Hace poco nos había llegado un niño de unos 12 años que porque la mamá específicamente le había quitado el celular, su decisión fue hacerse daño. Por lo general, la gente más joven no tiene suficientes estrategias para afrontar diferentes situaciones que da la vida. Y más ahora porque a la juventud se les está vendiendo la idea de que realmente no tiene que afrontar los problemas. Ese es un grave problema para la sociedad. ¿Qué hacer? Es importante instruir a las personas y también ver la vida incluso muchas veces como un semáforo. ¿Qué es lo que indica el rojo? Que yo ante una situación tengo que frenarme y realmente pensar la situación que se está dando para posteriormente en amarillo tomar una decisión y ya en verde tomar la acción, igual que en estos pasos que se está dando. No es sencillo, ¿no? No, pero realmente esto nos puede ayudar un poco a madurar en cierto sentido en cómo tomar una decisión o cómo resolver un problema. Muchas gracias por el comentario, Marisol, y totalmente correcto. Hay muchas cosas que nosotros debemos madurar a lo largo de la vida y como decía, las personas menores de edad suelen tener menos condiciones o menos educación o herramientas para poder enfrentar muchas de las tomas de decisiones que tal vez las personas más adultas o con más experiencia, tal vez más años, les ha dicho o les ha dado más herramientas de cómo tomar estas decisiones. Pero también muchas veces se nos educa cómo tomar estas decisiones. Y también, tal vez por algunos patrones, vemos a algún hermano, un padre, un abuelo tomar ciertas decisiones y probablemente nosotros empezamos a copiar la manera en que estas personas toman decisiones. Es por eso que les traemos esta información, porque a veces estamos tan acostumbrados a hacer las cosas de tal manera y hemos visto que nos sale mal, tal vez nos salga bien, y que en estos momentos tal vez sentarnos a pensar un poquito en esta información que les traemos, tal vez les ayude. Entonces ahí la importancia de tal vez sentarnos a pensar en unos pasos que nunca nos han enseñado o que el cerebro ya tiene automatizado. También les vengo a traer esto, o el siguiente tema que les traíamos, era más, son como las implicaciones o las consecuencias de las tomas de la toma de decisiones. Y para eso les traigo 5 conceptos que son las características principales que se tienen que tomar en cuenta en la toma de decisiones. Ya vimos los pasos y que algunas veces ni los tomamos en cuenta. Andrés nos comentó algunas herramientas para poder mejorar en esta toma de decisiones. Sin embargo, estos 5 elementos son muy importantes, también hay que contemplarlos. La primera de ellos es la claridad, en cuanto a que esta se refiere a la importancia de tener un objetivo claro. O sea, si no tenemos el autoconocimiento de saber cuál es el objetivo que queremos llegar con esta decisión, va a ser mucho más difícil obtener la solución o el camino que debemos de llevar para lograr este objetivo. Por lo tanto, es bastante importante ser claro en lo que queremos. Lo segundo son los actores, son los individuos que forman parte de este proceso. Pueden ser tanto la ayuda externa que tengamos, como nos comentaba Andrés, que es muy importante a veces buscar ayuda en los demás, como también son las decisiones que nosotros tengamos con respecto a los demás. ¿Es esta decisión solo una decisión mía o involucra a otra persona? O más bien, esta decisión que yo voy a tomar va a terminar afectando a otras personas o es solo para mí. También tenemos que tener en claro, entonces, a quiénes va a afectar para así también ser conscientes de la decisión que tenemos que tomar. La siguiente es la periodicidad. Esto significa qué tan constante estamos tomando decisiones. Hay decisiones muy simples que se pueden tomar día a día, como qué voy a desayunar, cómo voy a vestirme, me voy a bañar o no. Hay otras decisiones que, por ejemplo, requieren un poco más de tiempo de pensarlo. Por ejemplo, en un trabajo les dijeron tienen que entregar tal proyecto de tal fecha. Entonces, por ejemplo, pueden tener todo un mes para en el grupo de trabajo decidir
cómo van a realizar ese trabajo. Entonces también hay que saber cómo jugar con los tiempos. Como nos decían aquí, hay a veces que nos dicen, ay señora, su salud es tal y tiene que operarse. En esos momentos también hay que saber cómo manejar este tipo de decisiones y no solo decidir a las ya, sino también pensarnos cómo vamos a decidir esta cuestión que es bastante importante. De ahí deriva el cuarto concepto que les quería mencionar, que es el impacto. ¿Qué consecuencias o qué tan relevante son las consecuencias que se derivan de esta decisión que tenemos que tomar y qué tan importantes son las alternativas? Porque puede ser que queramos hacer tal cosa, pero cuando nos ponemos a pensar en cuál es la información que tenemos y las alternativas que tenemos, hay de diferentes decisiones y hay que ver cuál de todas esas decisiones va a tener un impacto más fuerte o no. Y lo que nos lleva al último, que es la reversibilidad. Ya cuando tomé esta decisión, ¿se puede cambiar lo que hice o no fue tan importante esta decisión que hice? Que por ejemplo, que si compré una casa y esta casa no se puede vender después porque justamente tenía una deuda y la MUNI y aquí que allá. Entonces, hay decisiones que van a ser un poco más ligeras y otras un poco más pesadas, por así decirlo. Entonces, hay que tomar en cuenta estos 5 factores justamente dentro de las variables de lo que tenemos que escoger para así saber que las decisiones que vamos a tomar van a estar indicadas o que van en buen camino. Ya como manera de síntesis de todo este tema, en cuanto tanto a la importancia como las herramientas y características, yo les traigo un video. Me parece que alguien quería hablar. Vea, esto estaba pensando ahorita que, no, bueno, yo soy una persona mayor, pues nuestra generación, a nosotros nos daban las cositas y uno tenía que ponérselas o hacer caso, digamos, en otras palabras. Veo que ahora las generaciones de ahora pueden escoger, seleccionar. ¿Usted cree que esto va a ayudar un poquito más? Ambas opciones se maneja de diferente manera el cerebro. Entonces, por ejemplo, cuando a uno ya se le dan las opciones, ya el cerebro está predispuesto a que como ya está, o sea, ya no tiene opciones en qué pensar, vamos directamente a la acción. Sin embargo, cuando al cerebro se le dan diferentes opciones, es un proceso más largo de entender qué va a escoger. Por lo tanto, como nos decía Paula al inicio, estos son habilidades cognitivas. El cerebro trabaja, tiene que estar pensando en la atención, en la memoria, en lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, cuando al cerebro se le dan diferentes opciones, va a trabajar aún más de cuando solo nos dan ya la opción preestablecida. Por lo tanto, si se le dan opciones a las personas, el cerebro va a trabajar un poco más. Por lo tanto, a veces suele ser mejor. Existen muchas maneras de tomar una decisión. Podrías echarlo a la suerte con una moneda, seguir lo que dicta tu corazón o tan solo tomar una decisión cualquiera y esperar lo mejor. Esto puede funcionar para decisiones pequeñas, pero ¿qué pasa con las realmente importantes? Es mejor pensar con cuidado tus opciones y considerar los cambios que tomarás. Con las herramientas correctas puedes aprender a decidir de manera objetiva y así mismo sentirte a gusto con tu decisión. Aquí hay algunas estrategias que te pueden ayudar. El primer paso para tomar cualquier decisión es simple: identificar el problema. Por ejemplo, elegir entre 2 apartamentos. Uno es barato pero queda lejos de tu trabajo, el otro está cerca, es agradable, pero es mucho más costoso. ¿Cuál elegirías? Dependiendo de tus gustos, es probable que tengas una idea. Esta primera respuesta, basada en tus instintos y emociones, es perfectamente válida. Sin embargo, también podrías analizarlo un poco más. Empieza por compararlos. Hay muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, haz una lista de todos los factores que estás considerando, como el precio, la ubicación y otras comodidades. Luego escoge la más importante para ti. Con eso en mente, ¿cuál apartamento quedó en primer lugar? Podrías ir un paso más allá y crear un sistema de puntos. Toma la lista y realiza un cuadro de puntuación por cada opción. En este ejemplo, el apartamento número 1 tendría un puntaje alto por su alquiler accesible, digamos un 10, pero tiene menos en la ubicación. El apartamento número 2 obtendría lo contrario. Debes ser muy objetivo y puntuar cada opción de tu lista. Luego suma y habrá un ganador. También puedes realizar un listado de pros y contras. A simple vista suena simple,
pero funciona que escribas tus ideas. Aquí puedes ser subjetivo con lo que consideras es más valioso para ti. Debes sentirte bien y ser muy honesto con la importancia que le das a cada una. Pensar en las posibles consecuencias que tendrá una decisión puede servirte de guía. Imagínate que estás pensando adoptar un perro. ¿Qué pasará con él en un mes? ¿En un año? ¿En los meses que vienen? Tomar decisiones puede ser como estar en una montaña rusa, especialmente cuando éstas pueden tener efectos a largo plazo. No podemos ver el futuro, pero podemos estar preparados. En esta etapa es normal sentirse abrumado, incluso sin imaginación. ¿Cómo saber que estás haciendo la elección correcta? Aquí 2 dinámicas que debes considerar para encender tu cerebro y lograr pensar diferente. Primero, intenta tener 2 minutos de diversión. Realiza una actividad corta que te distraiga y te genere un grado de dificultad. Quizás jugar un videojuego en tu celular o resolver problemas de matemáticas como pasatiempo, cualquier cosa que te funcione. Lo creas o no, estarás decidiendo de manera inconsciente, de acuerdo con la investigación de imágenes cerebrales de la Universidad de Carnegie Mellon. Esta breve distracción ayuda a interiorizar detalles importantes para que puedas tomar decisiones más inteligentes. Algunas veces también funciona hacerte a un lado y pensar que estás ayudando a alguien más. Estudios demuestran que pensamos más objetivamente cuando lo hacemos en tercera persona. Por eso es más fácil dar consejos que recibirlos. Si tu amigo o familiar estuviera pasando por una situación similar a la tuya, ¿qué preguntas podrías hacerle? ¿Qué solución le brindarías? Piensa eso. Al tener un punto de vista diferente, la situación será otra y la verás de forma más clara. Tomar decisiones no es como hacer un examen. Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas. Todo depende de la situación. Ten presente a dónde quieres llegar, las opciones que tienes y lo que mejor te haga sentir. No es tan fácil como echar una moneda al aire, pero vale la pena el esfuerzo extra. GCF Global, creando oportunidades para una vida mejor. A mí me llama la atención ese final cuando dice, no es tan fácil como tirar una moneda al aire, pero que vale el esfuerzo cuando uno se toma ese tiempo para poder tomar una decisión. Y bueno, como para ir cerrando, les traigo un videito de reflexión final para que tal vez después podamos conversar un poco, ¿verdad? De qué es lo que vemos en el video y cómo se relaciona pues con lo que hemos estado viendo a lo largo del taller. ¿Cómo conocerte completamente a ti mismo? Solo tienes que ser presentado, eso es todo. ¿Estás prestando demasiada atención a todo lo que te rodea? No suficiente atención a este. Pero la calidad de tu vida está esencialmente determinada por cómo llevas a este. ¿Sí o no? Este momento. ¿Qué tipo de ropa estás usando? ¿Qué tipo de auto estacionaste afuera? ¿En qué tipo de casa vives? No determina la calidad de tu vida. En este momento, ¿qué tan alegre estás sintiéndote dentro de ti mismo? Determina la calidad de tu vida, ¿no es así? No se ha hecho nada al respecto. ¿Crees que sucederá en consecuencia? Y estás estableciendo metas imposibles para tu felicidad. Si tengo que ser feliz, mi esposa debe ser así, mi esposo debe ser así, mis hijos deberían ser así, el mundo debería volverse de otra manera. Bueno, estas son condiciones imposibles que estás estableciendo para tu felicidad y tranquilidad. Ahora que te has comprometido, ¿cómo conocer? Atención a este. Pero la calidad de tu vida está esencialmente determinada por cómo llevas a este. ¿Sí o no? Este momento. ¿Qué tipo de ropa estás usando? ¿Qué tipo de auto estacionaste afuera? ¿En qué tipo de casa vives? No determina la calidad de tu vida. En este momento, ¿qué tan alegre estás sintiéndote dentro de ti mismo? Determina la calidad de tu vida, ¿no es así? No se ha hecho nada al respecto. ¿Crees que sucederá en consecuencia? Y estás estableciendo metas imposibles para tu felicidad. Si tengo que ser feliz, mi esposa debe ser así, mi esposo debe ser así, mis hijos deberían ser así, el mundo debería volverse de otra manera. Bueno, estas son condiciones imposibles que estás estableciendo para tu felicidad y tranquilidad.
Ahora que te has comprometido con la paz, la razón que estoy diciendo que te comprometiste a la paz es porque muchas personas han renunciado a sus aspiraciones de estar extático o dichoso. Si solo soy pacífico, es suficiente. Incluso los llamados líderes espirituales están diciendo que la paz es la meta más alta en tu vida. La paz no es la meta más alta en tu vida. Si quieres disfrutar de tu almuerzo hoy, debes estar en paz. ¿Sí o no? Si ni siquiera tienes paz, no hay nada en tu vida que puedas hacer de una manera que valga la pena. Estar lleno de paz esencialmente significa esto, que no estás alborotando tu mente. Estar lleno de paz significa que tu sistema está tranquilo. Tú sabes cómo conducir tu mente, tú sabes cómo conducir tus emociones, tu cuerpo y tus energías. Estás lleno de paz. No es una tecnología de cohetes, es la cosa más básica. Tú tienes un perro en casa, le das su comida, él se sienta en paz. Tal vez no extático, pero en paz. Muchas veces están extasiados también. ¿Sí? Si tu perro puede sentarse pacíficamente, él no tiene que administrar mi industria. Ese no es el punto, él tiene sus propios asuntos sucediendo. ¿Ves? No tiene nada que ver con la actividad externa que estás haciendo. Tiene algo que ver con los sistemas internos en cuanto a cómo están funcionando. Esencialmente significa que ni tu cuerpo, ni tu mente, ni tu química, ni tus emociones, ni tu energía están tomando instrucciones de ti. Están haciendo su propia cosa. Una vez que tu máquina no está bajo tu control, tener paz es imposible. Te diré, te metes en tu auto y ahora te vas allá y quieres dar vuelta hacia acá. Le haces esto al volante y va en esa dirección. ¿Puedes conducir este automóvil en paz? ¿Puedes? No. La ansiedad es natural, ¿no es así? Esto es lo que le ha sucedido a tu vehículo. Está fuera de control. Nunca hiciste nada para descubrir dónde está el volante, en primer lugar. Esto no es tan simple como un auto. Esto es una supercomputadora. Ahora el problema es que la mayoría de las personas ni siquiera se han molestado en encontrar el teclado. Creen que si hacen esto, de alguna manera funcionará. Sí, cuando te dan una máquina tan sofisticada, si no la manejas propiamente, te causará muchos problemas. Por accidente está funcionando. Quiero que sepas esto. Esto está hecho de esta manera. Si sostienes tus manos así, respirará de una manera. Si solo las volteas, la propia forma en que respiras, el mismo patrón de respiración, cambia en tus pulmones. Puedes intentarlo si quieres cuando tengas el tiempo. De esta manera, de esta manera. Estoy diciendo todo lo que haces. Cambios fundamentales están sucediendo en esta máquina porque es una máquina tan sofisticada. Es más que una pantalla táctil. Si lo deseas, sucederá. Cuando tienes una máquina tan sensible y sofisticada y estás operando como un herrero, entonces tener paz parece ser difícil. La paz no es la meta más alta en tu vida, es el requisito más fundamental. Nunca pongas paz como el objetivo más alto. Si haces eso, solo descansarás en paz. Debes ver, estar en paz es lo primero en tu vida, ¿no es así? Si quieres hacer algo con sensatez en tu vida, si quieres llevar a cabo cualquier situación en tu vida con sensatez, tener paz y ser feliz es fundamental. Una cosa tan fundamental está llegando a los cielos en estos días. La gente piensa que van a tener paz en otro lugar, no aquí, porque nunca le has prestado atención a esta máquina. Nunca le has prestado atención al mecanismo interno de cómo funciona un ser humano, cuál es la base de todo lo que está sucediendo dentro de ti. Eso toma un poco de atención. Es por eso que nuestro programa básico se llama Ingeniería Interior. Hemos diseñado todo el mundo como queremos. Mucha comodidad y conveniencia ha llegado, pero el bienestar no ha llegado, ¿no es así? Porque el bienestar no vendrá. El bienestar vendrá solo cuando esto esté diseñado de la manera que lo deseas. Solo entonces conocerás el bienestar. Y bueno, ese era el video. Antes como de dar el espacio, sí quiero como rescatar una cosa que dice él y es esto de que el cuerpo es como una supercomputadora, ¿verdad? En relación al autoconocimiento, y si nosotros no sabemos cómo funciona esta computadora de nosotros, entonces las cosas van a empezar pues a salirnos un poco de las manos, ¿verdad?
no sabemos cuáles son nuestros límites, no sabemos de repente qué es lo que nos gusta, o si lo sabemos, tal vez tendemos un poco a ceder demasiado a qué es lo que se espera de nosotros o qué es lo que quisiera la otra gente que nosotros estuviéramos haciendo, ¿verdad? Y en vez de amoldarnos a eso que de repente nos traería paz, nos estamos amoldando a lo que le da tranquilidad a los demás a costa de nuestra propia, ¿verdad? A costa de nuestro propio balance y nuestro propio bienestar, porque a veces esto también, el tema de estar respondiendo a las necesidades de otra persona es muy, muy agotador, ¿verdad? Y también eso es contraproducente para temas de autoestima y demás. Entonces es como lo que más me gustaría rescatar de este video en particular, y no sé si alguien quisiera comentarnos algo más. Me gustó mucho el video. Siento que que tiene una filosofía de la vida como muy interesante. Y es cierto, muchas veces nos centramos en lo que opinen los demás y lo que quieren los demás de uno y aparentar en el fondo, y dejamos de ser nosotros mismos. Y también eso de cómo respondemos a ciertas situaciones que se presentan en la vida, también nos determina en el hecho de cómo vamos a responder. Lo que él decía, si usted pone las manos de tal forma, se va a sentir de tal forma. Y eso es muy cierto. Me pareció muy importante lo que el Señor dijo. Muchas gracias por el comentario, sí. También, ¿verdad? Todo este tema. Paula también hizo Dígame. referencia mucho a la paz, ¿verdad? Que el bienestar de nosotros depende de la paz. Ahorita, vieras que yo había salido a hacer un mandado y me dice una muchacha, vio desde que Costa Rica va a tener que traer gente de Ucrania y ya en Nicaragua están, ¿cómo se llaman? Los rusos, ¿eh? Y entonces vieras que eso crea como tensión y digo yo, ya en la gente están esos pensamientos y de verdad que para mantener bienestar, aquí este señor habla mucho de la paz, ¿verdad? Que uno tiene que tener, no solo a nivel del país, sino también paz interior, y el video está muy bonito. Muchas gracias por el comentario. Doña Telma, sí, ¿verdad? Todo este tema de la paz, que hablamos un poco más de la paz que sentimos internamente y todo esto, pero también podemos referirnos, ¿verdad?, al contexto en el que estamos inmersos, qué tan pacífico es, por ejemplo, con todos estos conflictos bélicos, ¿verdad? El hecho de que estamos recibiendo refugiados y tal. También son cosas que pueden llegar a afectar, me sigo agarrando del video, a la máquina de cada uno, ¿verdad? Porque no somos solo nosotros ahí, estamos suspendidos en el espacio, sino que estamos inmersos en un contexto en donde tenemos, ¿verdad?, problemas de economía, conflictos bélicos y demás. Y también es importante reconocer hasta dónde me están afectando esas cosas, ¿verdad? Que lo hablábamos en cuál taller era, no me acuerdo si era el de la semana pasada, el tema del reconocimiento de los sentimientos, ¿verdad? Que es muy importante, no solo como dejar esas cosas ahí como en la bodega, sino traerlas un poco a esa superficie para poder lidiar con ellas también, ¿verdad? Bueno, el mensajito que dice ahí, un mundo lleno de amor, sería tan bonito, ¿verdad? Pero realmente tiene que haber como un cambio en la sociedad, ¿verdad? Ahorita la sociedad está como muy materialista y cuesta encontrar un mundo así como lo plantea el Señor. Sí, también, ¿verdad? Muy cierto. De ahí lo que les decía, ¿verdad? La cuestión del contexto. Estamos en tiempos difíciles, pero como dice aquí Marisol en el chat, no es imposible. Hay cosas complicadas de conseguir, pero no son imposibles. Sí, bueno, ponen esto de que vos estabas hablando, Marisol, pero no imposible de conseguir una sociedad menor, ya que somos parte de la sociedad misma, agentes de cambio. Entonces, súper bien ese comentario. Y ahora sí, para ir terminando ya el día de hoy,
y por parte de Paula teníamos la reflexión final. Sin embargo, antes de irnos, les tenemos una pequeña actividad. Generalmente hacemos bastantes preguntas. Hoy les traemos algo parecido, pero un poquito diferente. Entonces, vamos a jugar algo que se llama Kahoot. Sin embargo, muchos de estos juegos se juegan a través del dispositivo. Sin embargo, hoy no es necesario. Hoy solo se los vamos a proyectar y les vamos a comentar las preguntas que les tenemos. La primera pregunta, ¿cuáles son habilidades cognitivas de las siguientes? Yo digo que verde. Verde. Vamos a ver. Yo digo que la rosada. Rosada, ok. Amarilla. Amarilla. Yo también, amarilla. Amarilla. Muy bien, muy bien. La respuesta correcta era la respuesta amarilla, la de memoria y funciones ejecutivas. Pero como Paula también nos comentó, la atención también es otra de las habilidades cognitivas. Vamos con la siguiente pregunta. El autoconocimiento permite descubrir los puntos fuertes, las cualidades y los defectos. ¿Esto es verdadero o es falso? El color celeste, verde, verdadero. 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 Correcto. ¿Ese sería verdadero o la respuesta celeste? Como nos decía Hazel, entonces el autoconocimiento nos permite descubrir esos puntos fuertes, pero también las cualidades, pero también muy importante es descubrir cuáles son los defectos. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál no es una actividad que desarrolla las ¿cuál habilidades? no? ¿Cuál no? Perdón. El verde. Dormir. El verde. El El verde. verde. Están en Correcto. todas, ya los vi. Están pero grande. Porque efectivamente, como nos decía Paula, el jugar nos ayuda a las habilidades cognitivas, el ejercicio y también las actividades artísticas, como es lo de tocar instrumentos o pintar, también nos ayudaba mucho para las habilidades cognitivas. Vamos a ver, siguiente, pregunta número 4. Un individuo ante situaciones en las que no debe optar por algo y la decisión ya está establecida. Falso. 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 Correcto, es falso. Todas las personas estamos todos los días diariamente condicionadas a situaciones en las que nos hacen escoger diferentes o la toma de diferentes decisiones, y muchas de estas veces las decisiones no van a ser simples, nos va a costar trabajo llegar a tomar esta decisión. Así que muy bien, excelente. ¿Cuál es una herramienta para el autoconocimiento? Realizar un diario de emociones. Sí, la rosada. Rosada. ¿Quién más? Correcto. Realizar un diario de emociones. Era la respuesta correcta, las que nos comentaba Andrés. Sin embargo, también recordarles la actividad de la ruta de vida o lo del circulito, que también Andrés nos explicaba muy bien de cómo mantener esta o cómo hacer esta herramienta para el autoconocimiento. Y por último, te damos la siguiente pregunta. Vamos a ver, ¿cuál es uno de los pasos para la toma de decisiones? Hacer columnas de lo bueno y lo malo. Yo también. Sí, amarillo. Amarillo. Sí, amarillo. Puede ser ¿Alguien más? El celeste, el de ejecutar la decisión. Ajá. Este tenía trampita, porque era cuál es uno de los pasos, de los 7 pasos que vimos. El de hacer columnas de bueno y malo era una herramienta para la toma de decisiones, a como la reversibilidad era una característica para tomar las decisiones. Pero muy bien, muy bien. Pues este sería la actividad que teníamos para hoy. Muy bien,